Hola amigos, ¿cómo están? Bien, Listísimos. Muy bien también. Bienvenidos a un nuevo capítulo de No lo había pensado. Les quiero hacer una pregunta. gracias. A ver, venga. ¿Cómo andan en sus cuadrantes del dinero? Uy, qué caray. Yo empiezo como inversionista, a media semana soy autoempleado y el fin de semana ya creo que soy desempleado, vato. ¿Empiezas de mayor a menor? Voy de arriba para abajo. ¿Ustedes? Pues justo yo también estoy experimentando eso porque hay un juego de mesa que se llama Cash Flow, donde estoy aprendiendo a identificar más qué es un cuadrante primero y para qué sirve. Entonces, ahora me doy cuenta que soy una autoempleada eterna. Cuando creí que ya era inversionista. Eso de ser inversionista todavía se ve muy alejado. Todavía se ve lejos. ¿Tu amigo? Pues yo igual, de repente como que me siento inversionista, luego autoempleado, luego de repente desempleado, de todos, de repente ando ahí dando vueltas en todos. Pero a ver, primero yo creo que vayamos identificando cuáles son los 4 cuadrantes para todos los que nos están escuchando y poderles explicar un poquito más de qué se trata. Ahí van los 4 cuadrantes del flujo del dinero. El primero es el empleado, que intercambia su tiempo por dinero. Y luego está la persona que es autoempleada, que trabaja, dedica ciertas horas a su negocio, a su emprendimiento y de ahí obtiene los recursos. Por ejemplo, un doctor, un nutriólogo, dentista, emprendedores. Después está el empresario o el dueño del negocio, que sigue metiendo una parte de su tiempo, pero no depende ya al 100% el estar ahí. Y luego está el último cuadrante, que es donde todos queremos estar, que es el inversionista, en donde esa persona pues, realmente ya no tiene que estar presente para generar el dinero. Él ya tiene que estar viendo en dónde lo coloca y prácticamente estar generando rendimientos de en dónde mete el dinero. Prácticamente vive de sus rentas. Ok. Entonces, muy prometedor. Sí, definitivamente todos queremos llegar a ese punto. Sí, exactamente. Entonces, a veces, pues la importancia de no significa que también todos tengamos que estar ahí, porque también puede ser empleado o puedes ser autoempleado, pero también puedes tener tus inversiones que eventualmente te van a llevar a generar pues un fondo considerable que a lo mejor no necesariamente te lo va a dar que tengas que tener una empresa. O sea que se pueden mezclar los cuadrantes. Sí, exactamente, porque a veces estamos como encasillados de, yo solamente soy empleado y ahí me quedo y de lo que genero como empleado, pues ya veo qué hacer. O soy autoempleado y tengo mis emprendimientos o tengo mi negocio, pero hasta ahí no puedo mover otra cosa más que hacer crecer el negocio y si me llega más dinero, se lo meto al negocio. Y muchas veces no necesariamente eso significa que vas a crecer. Sí, aparte también yo creo que sería la parte de diversificar un poco, ¿no? Sí. Si eres empleado, te llega un poquito más de dinero, a lo mejor lo puedes invertir en otra cosa. Como dueño de empleado, igual digo, como dueño de negocio, no solo invertir en tu negocio, sino también en otras cosas para que el riesgo sea menor para tus inversiones, ¿no? Aunque yo siento que en la parte de ser empleado también tiene como su tranquilidad, ¿no? Porque solamente pensamos cuánto me van a pagar y ya sabemos que podemos generar planes para viajar o para comprar algo porque tenemos nuestro dinero asegurado cada quincena o cada semana. Sí. Y pues de alguna manera también sabemos que si ya me pasa algo, pues tengo ahí mi seguridad social que me va a proteger, que me va a hacer, me va a pasar mis medicamentos y siento que muchas personas que estamos en ese cuadrante de empleados, pues a lo mejor no contemplamos tanto cuánto tiempo invertimos ahí porque pues realmente pues estamos recibiendo, ¿no? Una parte. Pero también hay otros clientes que sí les gusta el decir, bueno, tengo algo seguro, pero quiero más. Sí, justamente eso. Yo me he fijado que en mis clientes que son empleados, o sea, ellos tienen como una seguridad de decir, pues yo trabaje o no trabaje, si llego a la oficina y nada más estoy ahí como que pachangueando, de todas formas me van a pagar. Y ya sabes cuánto te van a pagar, ya sabes cuánto te va a llegar, ya sabes cuánto te va a llegar de prestaciones, tienes seguro médico, digo el básico, ¿no? Tienes el IMSS, pero también muchas empresas pues te dan gastos médicos mayores, te dan tu fondo de ahorro, te dan utilidades, entonces pues ya te acostumbras como que sabes que siempre va a haber dinero fluyendo. Pero no creo que el cuadrante que tiene más riesgo, porque justo por todo lo que están diciendo,
la gente siento que se confía en decir, estoy seguro, pero nunca toman en consideración en qué pasa si de repente los corren, ya no tienen ese ingreso, entonces ya se les fue la protección del seguro social. Sí. A los que sí tuvieron la ventaja de tener un seguro de gastos médicos de la empresa, se los cortan también de trancazo, Claro. dejan de percibir su dinero, dejan de tener su ahorro, o sea, los liquidan y a lo mejor en ese momento les darán una buena suma de dinero, pero si no tienen Que también, normalmente se la van a echar en un viajecito para desestresarse. justo era para donde iba, o sea, que si no tiene como la estructura, perdón, si no tienen la estructura o el conocimiento, se lo van a echar de volada y se van a quedar sin dinero y ya no van a saber qué hacer, no van a tener un fondo de emergencia, etcétera, ¿no? Claro. Sí, y aparte es un perfil que, o sea, que tiene unas bondades muy grandes y que puedes hacer muchísimas cosas porque, o sea, ponte a comparar el autoempleado. O sea, tú eres autoempleado o tienes tu emprendimiento o tu pequeño negocio, tú tienes que hacer todas las prestaciones por tu cuenta. O sea, te pasa algo y o vas al privado y te gastas una lana o Sí. pagas por tu cuenta las cuotas del IMSS o te compras tus gastos médicos mayores. Tienes que hacer tu propio fondo de emergencia, o sea, tú tienes que hacerte tus propias prestaciones de tu fondito, el fondo de viajes, el fondo de si quieres crecer el negocio, reinvertir en el negocio. Entonces, o sea, eso lo tienes que hacer por tu cuenta y es necesario. Sí, y eso nos lleva luego a la pregunta, cuando somos autoempleados, ¿cuánto quiero producir, no? Sí. Porque luego, cuando empezamos a vender nuestros servicios o nuestros productos de manera individual para poder generar más, llega un momento en que se nos cansa el caballo, diría, ¿no? Así. Y decimos, nos queremos quitar un poquito del negocio, pero luego muchas veces pasa eso, que no estamos preparados, como nos enfocamos en a lo mejor ir cubriendo al día nuestras prestaciones, no tenemos esa oportunidad de crear un fondito que nos permita en algún momento decir, me puedo deslindar de negocio una semana, por eso son los que no tienen vacaciones, porque Sí, se cae el negocio. porque si no estamos acostumbrados a hacer que fluya, ¿no? Por eso somos autoempleados. Cambia un dueño de negocio, se puede ir 15 días, 30 días y el negocio sigue fluyendo porque tiene gente que le está trabajando, porque genera un sistema que produce dinero. Yo ahí sí creo que discrepo un poquito, ¿Sí? porque el Yo también. autoempleado eventualmente también debería de trabajar para crear ese mismo sistema para que pudiera poder irse de vacaciones. Lo que pasa es que a veces es como autoempleado, nos falta un poquito de disciplina y para poder hacerlo. Pero creo que sería una de las principales ventajas que tendría un autoempleado contra un empleado. Es como subir ese nivel. Ahora administra tú también tu tiempo. Ya no tienes un horario fijo que tengas que atender, pero las horas que tú le dediques a tu trabajo deberían de ser más eficientes. Y entonces tendrás que lograr crear la misma flujo de dinero con menos tiempo y poder disfrutar de ese de ahora yo administro mi tiempo, que creo que es una de las principales ventajas. Que fíjate, tiene. con los autoempleados pasa también algo, pues como es normal el comportamiento, porque puedes estar entre que apenas estás sobreviviendo y apenas sacas para los gastos fijos y de repente el siguiente mes ya, o sea, generas muchísimo y ya te sientes como el rey y empiezas a derrochar, pero también eso es parte de los comportamientos que también te llevan a no tener una buena estructura, porque dices, ok, pues el mes pasado estuve súper al ras, Ajá. apenas salí con los gastos y el que sigue dices, pues mira, generé 4 o 5 veces lo que pude haber generado, entonces este mes le damos con todo y me voy de vacaciones y derrochando y aquí y allá, y otra vez el siguiente mes a ver cómo te va. Entonces sigues teniendo ese riesgo de que a veces estás bien, a veces ganas mucho, pero como no hay una estructura, no hay un plan de, ok, mi media es esta, si tengo menos, ok, me ajusto con mi fondo de emergencia, pero si tengo más, ¿en dónde lo meto? Lo meto al negocio, lo meto a pequeñas inversiones. Entonces es ahí en donde si no tienes una buena estructura, pues es lo mismo, porque puedes generar más o puedes generar menos, pero si generas menos te ajustas, pero si generas más, gastas todo. Pues idealmente si ganaras más tendrías que
ajustarte Sí. a tu presupuesto y lo que te sobra, Ajá. guardarlo, ¿no? Para tener ahí un Y poquito es de... algo muy similar en donde el empleado y el autoempleado actúan de forma similar. Porque ¿qué Sí, hace el empleado cuando lo llega a diciembre y le depositan que el aguinaldo? y Hombre, que el fondo de ahorro. O sea, Todas ya las lo- compras del Buen Fin. Sí, o ya lo debes o te lo derrochas Exactamente, porque eso lo de mereces. el clásico es que ya lo debo. Sí. No, espérate. Y el autoempleado hace lo mismo. Tienes muy buenas ventas, te fue muy bien con tu negocio, con tu servicio, tu producto, y es lo mismo. Mira, este mes me fue súper bien y pues hay que disfrutar esas mieles, ¿no? Por eso justo yo comentaba que los dueños de negocio, déjenme, yo también defiendo mi punto. ¿Por qué? Porque sí es cierto lo que ellos comentan del autoempleado, ¿no? Pero en la parte del dueño de negocio sí se involucran más personas y sí es un sistema más complejo, porque al final de cuentas ya son muchas familias las que dependen de esa persona que está siendo líder de ese negocio. Y también como dueño de negocio, pues también tiene sus virtudes, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento en que ya generó ese sistema, si se enferma o algo, hay una persona que está al frente por él y no tiene que estar tanto tiempo involucrado en el negocio. Y de alguna manera también cuando le llegue el dinero, pues sí lo reinvierte en el negocio o también lo pueden meter a inversiones, pero tiene como más esa flexibilidad en cuanto al tiempo. O sea, ya es menos tiempo el que involucra para estar presente en su negocio. Sí. Y pues ahí sí se necesita pues rodearse de gente que también jale, como dicen, que navegue el barco con ellos, Sí, ¿no? O aunque sea, ahí también el riesgo, sí minimizas el riesgo en cuanto al flujo, a que realmente no dependan de ti, pero también es el riesgo de la toma de decisiones, porque hay muchos dueños de negocio o empresarios que cualquier decisión tiene que pasar por ellos. Entonces, te estás metiendo también como un autoempleado porque no estás delegando. Fíjate que yo iba a hacer un comentario similar. Yo creo que ahí lo difícil del dueño de negocio es lo que tú dices, de lograr un equipo, pero que el dueño de negocio sepa delegar, que yo creo que es de las cosas más Más difíciles. difíciles. Soltar. Y dejar que la gente tome decisiones. Ajá, confiar en el Ajá. equipo que tú creaste para que tomen esas decisiones y el negocio jale. Sí, porque también el dueño de negocio va a esperar que la gente que está con él tome decisiones como él y no va a pasar. O sea, tienes Sí. que darle la facultad y empoderar a tu gente. Digo, pues la riegan ni modo, pero es parte también de que puedan tomar decisiones sin que dependan de ti. Pero yo creo que ahí estás escogiendo un equipo que sea afín al objetivo de la empresa, Sí, exacto. ¿cómo se llama? Como A las a que tengan el mismo feeling, la visión de la Sí, empresa, exactamente. que tu equipo sea muy similar a lo que tú estás buscando. Claro. No van a tomar las mismas decisiones que tú, obviamente son personas Pero diferentes, enfocadas a lo mismo objetivo. que pero tienes. ajá, muy Ujú. afín. Que ahí yo siento que también la parte del dueño de negocio pues debe de tener una mente más abierta Sí, y deben justamente de eso. aprender a comunicar, porque yo siento que con mis clientes el primer error es ese, que a veces decimos, quiero que mi gente tome decisiones, pero no le digo cómo tome las decisiones, o no los capacito, o no los acompaño al inicio, porque pues los negocios toman mucho tiempo, ¿no? Y entonces siempre va a haber errores, pero el buscar la manera de cómo ir juntos creando una estrategia Sí. para que el día de mañana diga, bueno, ya ahora sí confío en este gerente porque ya sé cómo lo hace y ya le transmití todo, ya si se equivoca además, ya es pues una consecuencia de a lo mejor algo normal, un riesgo como hay en todos Sí. lados. Sí, porque normalmente pasa que también el dueño de negocio no suelta. Ujú. O sea, es de, Sí. no, mejor lo hago yo. Para asegurarme que salga como yo espero, mejor lo hago yo. Y ese mejor lo hago yo es, la empresa depende también 100% de ti. Porque si tú no estás, la gente también se acostumbra a que tiene que pasar todo por ti. Entonces es, ok, no está él, entonces no se mueve nada. Porque él es el que toma las decisiones. Y es ahí donde también te vuelves autoempleado. Exacto. Si empoderas a tu gente, si le das las capacidades, la capacitación, trabajan con el mismo enfoque hacia los mismos objetivos y metas,
Entonces ahí ya te empiezas a inclinar un poco más al tema, a lo mejor de ser inversionista, en donde dices, mira, esté yo o no esté, la empresa funciona, se toman decisiones y yo puedo estar un poquito más libre, ¿no? Que es cuando ya escalas a esa parte de ser inversionista, que dices, ay, ojalá, ¿no? O sea, Sí, que lleguemos ahí. que lleguemos ahí porque, o sea, en ese punto es donde ya puedes tomar pues decisiones, pero solamente en cuanto a dónde vas a invertir, a dónde vas a colocar tu dinero, y que tú dormidito, pues te va a seguir cayendo ahí una lanita. Y al final, desde el empleado puedes empezar a hacer inversiones. Yo creo que ahí el único tema es que muchas veces creemos que el inversionista solo es aquel que ya tiene suficiente capital para hacer las grandes inversiones. Sí, exactamente, que digas, mira, pues soy empleado, pero para ser inversionista necesito juntar $1,000,000 y me voy a juntar, pues me va a costar toda la vida juntarlo, entonces pues mejor no. Exactamente. Y terminas por no hacer nada. Y entonces puedes desde el empleado hacerte un esquema. Oye, a ver, voy separando año con año, mes con mes, tanto dinero para ir haciendo inversiones pequeñas y que vayan creciendo para que eventualmente al paso de los años puedas ser ese inversionista grande que ya no tenga que preocuparse y ahora sí que el dinero trabaje para ti y sea como el sueño al que todos queremos llegar, ¿no? De ahora sí el dinero trabaja para mí y yo ya me despreocupo de estar en el trabajo de día a día. Sí, la verdad es que el empleado tiene muchas bondades porque, o sea, de entrada, el riesgo, pues el mayor lo tiene la empresa. O sea, porque ellos están absorbiendo todos los pagos médicos, si te accidentas, seguro de vida, etcétera. Entonces, ya de ahí llevas todo eso de gane. Entonces, si le dejas esa responsabilidad a la empresa y tú te enfocas en construir tus propias prestaciones, aparte de las que ya te da la empresa, o sea, imagínate, empieza a hacer ese pequeño portafolio de inversiones o de ahorros o de retiro. O sea, empiezas a construir mucho patrimonio y sigues teniendo las bondades que te da la empresa. Entonces, es un perfil que realmente le puede sacar muchísimos beneficios. Y que la ventaja que tenemos también hoy en día es como esa gran oportunidad de conocer muchas opciones para invertir, ¿no? Así, justo hace rato estábamos hablando de una aplicación donde podías empezar a meter poquito dinero en otra moneda y que esa misma aplicación te permitía comprar ETFs, o luego también hay inversiones que son a precios muy accesibles, que la verdad como empleados sí podemos acceder. Y sí, cierto lo que tú dices, o sea, quitarnos esa mentalidad de que necesito tener un fajo lleno de billetes para poder invertir. No es cierto. O sea, hoy en día con lo que te vaya sobrando, lo puedes ir abonando en una bolsita más para que tú vayas acumulando algo que en un momento sí se va a convertir en ese fajo de billetes. Sí, porque también es cuestión de tener esa paciencia y esa constancia, porque pues obviamente también dices, sí, ya soy el inversionista, pero tienes $1,000 en una, $1,000 en otra y otros $2,000 en otra, pues obviamente eso no te va a llevar a nada, ¿no? O sea, por mucho rendimiento que te dé, no te va a llevar a ningún lado. Hay que estarle metiendo constante, cada mes, cierto porcentaje de mi sueldo. Aquí pues lo importante es eso, ¿no? Ver en qué porcentaje, de acuerdo a tu estilo de vida, de acuerdo a tu ingreso, sea cómo lo vas a diversificar o lo vas a poner, porque a veces también nos autoengañamos diciendo, a ver, si yo gano $100,000 al mes y estoy ahorrando $1,000 al mes, o sea, ¿tú crees que eso eventualmente con el tiempo te va a llevar a la misma calidad de vida? Pues no, porque estás ahorrando el 1%, el 1% no va a hacer una gran diferencia. Pero si dices, ok, le voy a meter el 10%, que son 10,000, y eso manténlo por 10, 15, 20 años, ahí ya cambia la cosa. Aunque yo sí aconsejaría que si al inicio, aunque sea, se te facilita desprenderte de ese 1%, hazlo. Claro. Porque luego le puedes ir subiendo. Es como cuando empiezan a fin de año, empieza con 10, luego 20, así cada día le vas subiendo. O sea, es irnos acostumbrando a separar una parte del dinero, pero como bien lo comentas, con la idea de irle subiendo con constancia para que se acumule. Y entre más joven, mejor, ¿no? También, claro. Entre más rápido empieces, vas a tener mucho mejor resultado que si lo haces ya acá como
Como un amigo que tengo acá enfrente. ¿Quién será? Aquí pura gente joven, amigo. Aquí somos bien, no somos contemporáneos, ¿verdad? Esos son más grandes. Pero sí, mientras más joven estés, pues te la llevas más tranquilita. Sí, no, y aparte puedes hacerte la disciplina. Ya cuando empieces a lo mejor a ganar un poco más, pues ya se te va a hacer lo más simple, seguir manteniendo ese porcentaje, que a lo mejor va a ser más, un poquito más de dinero y te va a resultar mejor. Sí, claro, tú empiezas con ese hábito, lo vas adoptando durante tu vida, y cuando te incrementan el sueldo, ya no va a ser como de, ya gano más dinero, déjame cambiar el coche o déjame cambio de código postal. Entonces, ya si traes una estructura, ya tienes los hábitos, entonces ese dinero ya lo vas a poder diversificar. No digo que no te des también esos gustos de estilo de vida, pero ya va a ser, diversificado, ya va a estar de acuerdo a lo que ya tienes como estructura. Exactamente. Que yo estaba recordando una historia. Hace poco una persona me contó, acabo de ver cómo alguien recibió el fondo de un ahorro que tenía 20 años, y esta persona que recibió ese fondo tenía 45 años. Y la persona que me estaba contando tenía la misma edad. Y dice, si yo hubiera empezado a ahorrar a los 25 años como ella, pues ahorita ya tuviera yo dinero para poder invertir en un negocio. Pero yo apenas me estoy dando cuenta que puedo empezar a ahorrar. Y entonces, si me voy a tardar 20 años, yo voy a tener esa misma cantidad de dinero a los 65. Entonces, ¿cómo? Ya para tu retiro, ¿no? Sí, ya un retiro. Sí. Pero entonces yo por eso siento que sí hay manera, sí es bueno que si tú, joven, nos estás escuchando, que pues ahorita que no hay tantos compromisos, porque cuando somos jóvenes, la verdad, a veces nos ayudan en casa o a lo mejor no nos ayudan, pero no es tan cara nuestra vida porque estamos solitos, pues poderle meter un poco más para que lleguemos a esos 45 y tengamos dinero, y ya después podamos nosotros tener como un descanso a medio camino, ¿no? Me imagino como si fuéramos en un maratón, y que ya ves que están los puntos de hidratación para que agarres fuerza. Igual en el dinero es parecido. O sea, si tú empiezas desde joven, aportas, y que tú recibas esa cantidad de dinero a esa edad, o sea, que donde todavía estamos jóvenes, pues te ayuda para bastante, porque puedes lograr un sueño, puedes poner un negocio, puedes invertir una cantidad más fuerte que te va a llevar a generar mayores rendimientos. O a crecer también tu patrimonio, si lo que buscas es eso, ¿no? Sí. Y sí, justo también ahí hablando de esos riesgos, en donde, no lo empecé joven, sí me platicaron, pero nunca lo hice. También hablando de los riesgos, me pongo a pensar que también son diferentes dependiendo de los cuadrantes de flujo en donde estemos. Porque si ponemos esta pregunta, a ver, si tú no puedes trabajar durante 6 meses, ¿cómo le harías? Por ejemplo, un empleado. ¿Qué pasa con el empleado? Pues si dejó de trabajar por enfermedad o por 6 accidente, meses, pues tiene una incapacidad módica y tiene un ingreso seguro. O sea, sí, pero no está recibiendo la misma cantidad. Sí, no. Pero te sigue cayendo sin hacer nada. Al menos para la sopita sí hay. Para lo básico, para mantenerse lo mejor. O sea, para seguirle ahí. Pero pone esa misma situación en un autoempleado. Pero es que imagínate, güey. Primero en el empleado, suponiendo que puede tener ciertas deudas, pues también le das en la torre. Sí. Sí, porque trae si le das deuda y anda ahí, gasta lo que gana, sí. Exactamente, ahí está el riesgo fuerte. Y el autoempleado que deje de trabajar 6 meses, pues yo creo que... No, pues se si va no tiene, y si no tiene fondo de emergencia. Si no tienes fondo de emergencia, se te va todo, y yo creo que caes en una superdeuda, porque ¿cómo le haces? Si realmente tu trabajo depende de ti, no tienes fondo de emergencia, no tienes herramientas que te ayuden y de repente ya no puedes trabajar. Exacto. Y generar ingreso depende de que estés todos los días ahí generando. Entonces ahí tendríamos que pensar, ¿y quién va a trabajar por mí? Ay, qué cruel, ¿no? ¿Quién me va a patrocinar? ¿Quién me va a patrocinar? Sí, pero imagínate, o sea, ¿cuántas personas tienen un accidente o algo y necesitan que estén dando ese cuidado, y esas personas que las cuidan también dejan de trabajar, ¿eh? Sí. Y luego, entonces, ¿quién paga?
¿quién paga los platos rotos? Por eso deben de tener un seguro, para que pague el seguro. Sí, o sea, hablamos Sí, de lo- esas prestaciones de cuando eres empleado, ok, mira, vas y te atiendes Al seguro. al seguro Seguro social social, y pero- pues no pagas nada. Pero si eres autoempleado y no tienes gastos médicos mayores o no te pagaste tu IMSS, o sea, pues una enfermedad, un accidente ahí medianito, pues te vas a echar 100, 150 No, mil sí se pesos vuelve- y sin trabajo y sin generar y si tienes Ajá. deuda y pues ahí sí está muy complicado porque te vas hasta abajo. Exactamente. Ya lo trasladamos a un dueño de negocio, bueno, ya es diferente. Yo creo que sí, también porque el dueño del negocio, ese sí me ha tocado que son más previsores, a lo Sí. mejor, y normalmente ellos sí están protegidos. Sí, claro. Y no solo de gastos médicos, también de vida o Patrimonio, mismo negocio. todo, el mismo el negocio. negocio, incluso a su personal de confianza lo tienen protegido. Claro. Entonces creo que ellos son los que más Sí, porque es la cultura en donde, o sea, tienes que proteger tu empresa, tienes que proteger a Exactamente. tus empleados y pues por obvias razones digo, pues no es como que, bueno, yo protejo a mi empresa, protejo a los empleados y yo no, pues no sonaría como que muy lógico, ¿no? Entonces sí hay una cultura diferente cuando empiezas a desarrollar y ya. en esa misma visión de protegerlos, es también protejo mi negocio porque si me pasa algo a mí, si no puedo estar, mi gente va a estar ahí trabajando y voy a tener el equipo que necesito para que mi empresa siga su flujo normal Claro. y yo no esté preocupado de que yo ahora no estoy allá y cómo, Sí. cómo le van a hacer. Entonces, creo que también en cualquiera de los cuadrantes, el siempre tener un fondo de emergencia, creo que siempre va a ser una clave muy importante. O sea, seas empleado, autoempleado, incluso dueño de negocio, porque si también te ausentas y empiezan a bajar, no sé, las ventas o el flujo del efectivo de la empresa, ¿cómo mantienes la empresa? Porque es diferente cuando solamente te mantienes tú mismo, pero si tienes una empresa y pagas sueldos y pagas cuotas y demás, y de repente no hay flujo, o sea, son cantidades que Sí, claro. pues son Y aparte, considerables. si faltara el dueño del negocio, digo, por muy bien estructurado que pueda estar el negocio, que falta el dueño, pues yo creo que sí me mete un poquito de nerviosismo, ¿no? Y Sí, a lo mejor claro. no trabajan al 100 por lo mismo, la misma preocupación de que no Sí, está claro. el líder, ¿no? Sí, a quien seguimos, cómo le hacemos, Ajá, entonces ahí exactamente. entran como en incertidumbre y pues eso en automático pues se permea a todos los empleados, ¿no? O al sistema, a la empresa. Lo puede debilitar un poco, pero sí llega un momento en el que puede salir a flote, ¿no? Sí, o sí, sea, sí, claro. eso sí es una parte importante, el entender que el sistema ayuda. A diferencia del autoempleado. Pero Sí, si eres autoempleado, oye, ve poniendo ahí en tu libreta todos los A ver, riesgos de los que ya identifícate hablamos en cuál. porque son bastantitos Y protégete. y protégete porque donde dejes de trabajar uno que otro mes y no tienes nada, ahí se viene lo complicado. ¿y el inversionista? ¿Cuáles son las desventajas? Híjole, yo creo Desventajas que del ahí inversionista. O Pues los sí, riesgos. pues, Más a bien, lo mejor- no una desventaja, el riesgo. Pero creo que el riesgo ahí ya es más de toma de decisiones en donde puedas colocar tu dinero y realmente pues no funcione como esperabas. Entonces, Exacto, porque ahí estás esperando Porque ahí estás que esperando como de, a ver, el ¿dónde dinero lo- trabaje para ti. Sí. El elegir los instrumentos que sean seguros y confiables, porque Ay, luego sí, la no. gente se va con todo Sí, dinero. ahí es meternos ya más a cómo diversificas lo que ya tienes. Porque obviamente, o sea, si eres inversionista y le tiras a comprar, no sé, franquicias y metes todo ahí y resulta que la franquicia no jala, bye, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces es ahí donde ya tienes que tener un portafolio en donde digas, ok, pues sí, ya tengo un capital considerable, ¿en dónde lo puedo meter? En donde sea seguro y que sepa yo que el dinero va a estar ahí generando. Otra parte a lo mejor sí lo meto más a riesgo, otra parte a lo mejor sí en negocios, entonces ya creo que ahí va más un tema de ver cómo diversifico mi portafolio y ya sobre eso ir viendo cómo funciona mejor. O sea, el riesgo es, Sí, sí, sigue estoy de habiendo acuerdo riesgo, contigo. pero ya está un poquito más controlado. Sí. ¿Tú qué opinas, a mí? ¿Yo? ¿Tú? Sí. Yo siento que le quiero hacer una pregunta a la audiencia. A ver. ¿Qué les gustaría más? ¿Tener 50,000 pesos y saber que lo ganaron con su tiempo invertido? ¿O ganar 30,000 pesos sin hacer nada?
Si yo soy la audiencia, échame los 30 sin hacer nada. Sí, por supuesto. Claro. Sí, ¿verdad? Sería lo... Sí. Porque aparte, ese sin hacer nada suena que es extra. Sí, O sea, suena que tienes el tiempo libre para poder hacer otra cosa. Ajá. Y entonces ya Tú no vas a son estar 30, como- son 80. Sí, porque ya te puedes meter, tienes algo seguro. Sí, tú ya hiciste algo por acá y invertiste y te llegaron esos 30 por otro lado. Exacto. Sí. De Por lujo, ¿no? Que supuesto. sí, no, yo también, definitivamente. Si tengo que estar 12 horas diarias para generar esos 50, no, ya no me late tanto. Bueno, entonces ahí pongan en sus comentarios. La verdad es que sí nos gusta que nos compartan historias. Sí, y también que siempre va a estar esa relación, ¿no? Tiempo-dinero. O sea, cuando quieres generar, al final tienes que invertirle tiempo. Mientras menos tiempo tú inviertas y generes más ganancias, ya vas ganando. Exactamente. Y mira, ahorita recordé, alguien en algún momento nos decía, hay que tener en cuenta que en esta vida es finito el tiempo y el dinero. Porque a mayor tiempo, pues tenemos la oportunidad de generar más dinero. Sí, exacto. Pero luego va avanzando el tiempo y entonces ya también producimos menos dinero. Entonces también chécate en qué parte de la línea de ese tiempo-dinero te encuentras, porque es lo que te falta a ti o lo que te queda para poder generar o no generar. Sí, y puedes también ahorita llevártela tranquis, porque si no, ya cuando empiezas más grande no es lo mismo y tienes que acelerar, y si no tienes el recurso O la energía. o la energía, pues ¿de dónde lo vas a sacar? Y a lo mejor sí puedes tener todavía estrategias, pero ya no van a tener el mismo resultado que si hubieras empezado a los 30 años. Y como esos casos, digo, tenemos también muchos, ¿no? En donde no, fíjate, si yo hubiera entendido esta parte de la estructura, de diversificar, de trabajar para mi yo del futuro, me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza. Pero también el punto es sentarnos, analizar un poquito en dónde estamos, cuáles son mis riesgos, en dónde estoy y qué puedo empezar a hacer ya, así como dijo Lau, o sea, empezar poco a poquito, vele avanzando, vele caminando, y ya eventualmente te vas a acostumbrar, se te va a hacer un hábito, y es cuando empiezas ya a ver otras alternativas en dónde lo pongo, este es un ahorro, este es una inversión, y ya vas viendo en dónde colocar ese dinero. Pues hay que dar los consejos, ¿no? Pues yo creo que sepas en qué cuadrante te encuentras, pero también que no le tengas miedo a estar en más de uno a la vez y que empieces lo antes posible. Si eres empleado, aproveches esa parte para empezar a tener la disciplina de protegerte, de buscar hacia el futuro y que eventualmente puedas ir creciendo hacia otro cuadrante, ¿no? Si eres empleado, que puedas pasar a autoempleado, ir creciendo, ser dueño de tu empresa para que logres ser inversionista. ¿Tu amiga? Pues yo voy a dar el punto número 2 que dijo mi amigo. Si ya decidiste cambiar de cuadrante, hay que tener paciencia. A lo mejor al inicio las cosas no se ven pues tan pues llenas de dinero o no tienen los resultados tan inmediatos, pero con esa constancia, con el hecho de que tú no tires la toalla y que continúes con ese objetivo, te va a llevar a que en algún momento sí tengas los resultados esperados. Entonces, paciencia y constancia sería mi consejo. Muy bien. Yo les voy a decir que, pues primero analizar en dónde están parados, cuáles son sus bondades que tienen el día de hoy, cuáles son los riesgos que existen, y sobre eso empezar a generar un plan. O sea, un plan a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, porque muchas veces también pensamos en es o no es, o sea, como que voy con todo o no hago nada. Entonces es, ok, a corto plazo, ¿qué puedo hacer? Con poquito empiezo, ok, dale. Ok, a mediano plazo, ¿cuál es mi objetivo? Seguirle metiendo al ahorro, empezar inversiones, incrementar mis ingresos, entonces proyectar siempre eso, corto, mediano y largo plazo. Largo plazo, ok, ¿cómo quiero estar ya al final de mi vida productiva? Quiero estar tranquilo, quiero seguir trabajando, entonces ahí van viendo también dónde están los riesgos. Si soy autoempleado, igual, pues tengo que ver cómo construyo mis propias prestaciones, en dónde estoy parado hoy, qué me hace falta,
cuánto es para el negocio, cuánto va a ser para mi crecimiento personal, cómo diversificar. Entonces, sí cambia mucho el panorama entre cada cuadrante. O sea, igual el empresario al final también tiene sus riesgos, pegan diferente, son estrategias diferentes, pero al final es lo mismo. O sea, todo es tan cambiante que una empresa, para que se mantenga ahorita 10 años, híjole, tiene que estar en constante cambio, porque si no se va para abajo. Y si es la empresa que te tardó en despegar 5 años y apenas está posicionando, entonces es ver realmente cómo proyectamos igual, corto, mediano y largo plazo. Entonces mi consejo es ese, como ir haciendo proyecciones desde en dónde estoy ahora, cómo va a ser mi mediano plazo y a dónde voy a llegar. Ese sería mi consejo. Me surgió nada más una idea, ahorita que hablaste. A ver, dale. Que empiecen con lo que tienen, Sí. que no se esperen a tener los millones o lo que sea. A que el mundo sea perfecto. Exactamente. Sí, eso es una frase que también siempre le escucho y me da mucho como ánimo a seguir, porque luego dices, no, es que quiero hacer este proyecto, pero mira, hasta que no tenga el lugar ideal y este plan y somos bla, muy bla, así, bla, ¿no? somos muy, Hasta que esté todo perfecto, ¿no? sí, es Con lo que tienes. Empiézale con lo que tienes y en el camino le vas perfeccionando. Entonces lo mismo, arranca, que es lo más difícil. Y anímate. Ya después te vas puliendo ahí detalles. Exacto. Muy bien. Decídete. Ándale. Y pues ahí dejamos a la audiencia que nos comente pues, en dónde están, en qué cuadrante están, cómo les gustaría mezclarlo, o si ya lo hacen, porque también conozco gente que son empleados, que también tienen su emprendimiento y aparte que ya están ahí empezando también el tema de inversiones. Entonces, probablemente pueden hacer muchísimas cosas, y platíquenos en qué cuadrante se encuentran, si se quieren mover, cómo le quieren hacer. Entonces, pues también aprovechar, amigos, que aquí estamos los expertos para orientarlos en las estrategias, en las herramientas que les ayuden a crecer dependiendo del cuadrante en el que estén. Perfecto. Perfectísimo. Bueno, amigos, entonces, pues déjenos sus comentarios y cómo nos encuentran en las redes, amigos. Como Lau Flores Asesora en TikTok, Facebook e Instagram. Como Daniel Lara Seguros en Facebook e Instagram. Y yo como tu coach financiero SLP en Facebook e Instagram. Amigos, pues entonces nos quedamos pensando y vamos viendo qué hacemos para siempre estar en el tema de buscar a escalar inversionista. Exactamente. Amigos, bueno, pues muchas gracias por escucharnos el día de hoy y recuerden que están en su podcast de confianza. No lo había pensado. Chao. Síganos. Comenten, En YouTube comenten. y Spotify. Like. Se lo dormí.